Muy buen día para todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a instalar y utilizar el simulador del backtesting para MetaTrader 4. Lo primero que nosotros vamos a hacer para instalar nuestro simulador de backtesting para nuestro MetaTrader 4 es ir a la página web y descargar el archivo para nosotros poder instalarlo. Ya sabemos que podemos descargar el demo para que ustedes por lo menos observen cómo funciona o ya comprar el que es la licencia de por vida, ¿cierto? Ya lo tenemos ilimitadamente, ¿cierto? Eso como primero. Después de haber nosotros descargado nuestro archivo, nos va a quedar un archivo así. Después de habernos descargado un archivo, después de haber descargado el archivo, vamos a ir a nuestro MetaTrader. Ya el MetaTrader nosotros lo podemos descargar también desde el navegador, desde nuestro broker. En este caso, normalmente pues utilizo XM o MyForexFund. Ahora, para nosotros instalarlo, el simulador de backtesting nos va a aparecer acá, en asesores expertos. Si ustedes observan, miren que aquí solo me aparecen dos asesores expertos. Entonces nosotros para instalarlo lo que debemos hacer es ir a la parte superior izquierda, donde tenemos la opción de archivo. Cuando vamos a ir a archivo, vamos a ir a la opción de abrir carpeta de datos. Al darle clic en abrir carpeta de datos, nos va a abrir esta carpeta. Después vamos a ir a la carpeta, a la opción donde dice MQL4. Después vamos a seleccionar la primera opción donde dice Expert y aquí vamos a copiar y pegar nuestro archivo. Vamos a ir a copiar y a pegar el archivo que hemos descargado. Observen, ahí lo copiamos y ya ahí lo pegamos. Después de que hayamos pegado el archivo, vamos a cerrar esta pestaña y vamos a entrar de nuevo a nuestro MetaTrader. Miren como ustedes pueden observar, miren que aún no aparece. Para que nos aparezca como tal, debemos cerrar nuevamente nuestro MetaTrader y nuevamente abrirlo. Y al abrirlo, si ustedes logran observar acá en este recuadro, observen que ya tenemos el simulador. Softa Forex Simulator. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a utilizarlo? Para nosotros utilizarlo, debemos pasarlo a la gráfica que tengamos en estos momentos. Sí o sí tenemos que tener abierto un gráfico para que nos funcione, ya que por lo menos si observen yo intento pasar el simulador a este fondo gris, observen que en mi cursor me va a aparecer bloqueado, no me deja. Entonces sí o sí debemos de abrir un gráfico para que nos deje abrir el simulador. Entonces ya yo voy a dejar presionado en el simulador. Recuerden, se llama SoftaFX Forex Simulator. Entonces, simplemente lo dejo presionado, lo arrastro hasta esta parte y aquí lo voy a soltar. Al yo soltarlo, me va a aparecer esta interfaz, en el cual tenemos varias opciones, ¿cierto? Parámetros de entrada, dependencias, acerca del programa y común. Nosotros vamos a ir a la opción de común y vamos a marcar todas las opciones donde dice permitir. Cabe recordar que siempre que abramos el simulador debemos marcar estas opciones. Recuerden, vamos a marcar todas las opciones que dicen permitir, así tal cual como lo están observando en la pantalla. Y después de nosotros ya haber seleccionado todas las opciones de permitir, le vamos a dar a aceptar. Y observen, ahí se nos empieza a cargar lo que es el simulador. Pues yo porque como tal puse la versión demo, ya mismo van a observar cómo es la versión ilimitada, ¿cierto? Más que todo para que observaran el ejemplo de cómo se instalaba. Entonces voy a seleccionar la versión demo y vamos a darle nueva simulación. Bueno, tenemos las opciones de nueva simulación, cargar simulación, ¿cierto? Y data center. Nosotros lo primero que vamos a hacer es descargar una data, ya que por lo menos sí tenemos el simulador, pero no tenemos ninguna data de ningún activo. Entonces lo que debemos hacer es ir a descargar una data. Si ustedes logran observar, yo acá ya tengo descargado algunos. Ustedes deben ir a descargar el activo que a ustedes más les llame la atención. Tenemos desde índices, divisas, commodities, ¿cierto? Criptomonedas. Ustedes van a descargar el que deseen. Entonces, un ejemplo. Si nosotros deseáramos descargar, vamos a suponer acá el GBP Out.
lo que yo debo hacer es darle clic en Download, descargar. Acá yo puedo seleccionar los años que yo desee descargar. O sea, desde dónde me va a cargar el gráfico. Entonces, si yo un ejemplo descargo aquí 10 años, el gráfico me va a aparecer desde el 7 de junio del 2013 y desde ahí yo voy a poder realizar mi backtesting. Acá como es la versión demo, solo deja 2 años como máximo. En la versión full, que ustedes ya lo van a ver también a continuación, van a observar cómo me deja descargar el tiempo que yo desee. Entonces acá vamos a seleccionar un ejemplo, Download, y observen que se empieza a cargar. Lo que es LibreOut comienza a cargar como tal. Miren, y tiene que llegar al 100%. Después de que llegue al 100%, nos va a aparecer así tal cual. Desde donde tenemos descargados como tal nuestro backtesting. Ya si ustedes observan, voy a pasar lo que es al otro MetaTrader 4, de aquí del de XM, que es el que yo normalmente utilizo, para que ustedes observen que acá por lo menos tengo ya el archivo full y para que ustedes observen el cómo es el manejo, que es completamente igual. La única diferencia del full al demo, a la versión demo, a esta versión demo que es gratuita, es que aquí solo te deja ejecutar 5 operaciones y solo te deja descargar los últimos 2 años, para que eso lo tengan muy en cuenta. Entonces, ya por lo menos se hace el mismo proceso. Observen, si yo voy aquí en Data Center, observen que yo ya tengo aquí varios activos. Yo normalmente el que utilizo es el NZUSD. Miren que he descargado 20 años. Entonces, ya después de que nosotros tengamos nuestra data descargada, ¿cierto? Podemos cerrar esta pestaña tranquilamente. Y ya nos adentramos directamente a lo que es el simulador. Entonces, primeramente vamos a ir donde dice nueva simulación. Después de ir a nueva simulación nos va a aparecer lo que es este interfaz. Acá nosotros vamos a modificar, ¿cierto? Primeramente el instrumento en el que queremos realizar backtesting. En mi caso voy a seleccionar el NZUSD. Acá por lo menos me aparece la fecha desde donde yo quiero comenzar la simulación. Entonces voy a seleccionar que quiero realizar mi simulación desde el 2014, desde mayo del 2014 y selecciono el día 11. Acá puedo seleccionar como tal la moneda de la cuenta, si quiero que sean dólares o NZUSD o dólares neozelandeses, perdón, ya que por lo menos acá estoy observando el NZUSD. Tenemos como tal el balance con el que yo quiero comenzar a hacer el backtesting. Por ejemplo, yo quiero $100,000 de balance para realizar mi backtesting. Ya esto como tal no es necesario que lo toquemos, ¿cierto? Damos el apalancamiento así tal cual. El split yo sí lo cambio normalmente. Pongo un split fijo de 0,4 pips, 0,5 y prefiero que en el backtesting se me cobre lo que es la comisión por lote, que es lo que normalmente cobran algunos brokers. Y ya le voy a dar Start Simulación, comenzar simulación. Entonces, ya como tal nos va a aparecer este recuadro. Nosotros desde este recuadro vamos a manejar todo lo que es el simulador, para que de pronto no se les pase cerrar lo que llega a pasar, ¿cierto? Porque si cerramos como tal este recuadro, cerraríamos completamente todo nuestro backtesting. Lo primero que nos vamos a enfocar es en abrir los gráficos. ¿Cómo vamos nosotros a abrir los gráficos? Vamos a ir a la opción de Chart. Al presionar la opción de Charts, observen que me arroja esta interfaz. En esta interfaz nosotros vamos a seleccionar los gráficos que nosotros deseemos observar. Ya sea que si ustedes analizan en 5 minutos, van a abrir los gráficos de 5 minutos. Si analizan en 1 hora, van a abrir los gráficos de 1 hora. Y podemos abrir múltiples temporalidades. Yo en lo personal selecciono 5 minutos y vamos a darle en Add, ¿cierto? En agregar. Observen que al yo presionar agregar, aquí en esta parte se me va a agregar lo que es el gráfico, pero no se me va a abrir aún. Miren, ahí se agregó 5 minutos. Y también voy a agregar el de H4. Presiono en Add, agregar. Y observen que ya ahí tengo seleccionado lo que es el gráfico de 5 minutos y el de H4.
pero si ustedes observan en el fondo, miren que el gráfico no se ha abierto. Entonces nosotros, para abrir como tal el gráfico, debemos presionar Open. Voy presiono en 5 minutos y observen que de fondo inmediatamente se me abre el gráfico. Y acá, de esta manera, nosotros podemos abrir los gráficos que deseemos. Que quiero abrir 4 horas. Voy, selecciono 4 horas y ya se me abrió la temporalidad de 4 horas. Que quiero agregar también 30 minutos. Selecciono 30 minutos, miren, ahí se agrega y lo tengo que abrir. Ahora sí. Y ahí se me van agregando como tal. Yo voy a eliminar lo que es 30 minutos y 4 horas porque normalmente me gusta observarlo en 5 minutos. Ya después de nosotros haber agregado nuestras temporalidades, nuestra gráfica, ya cerramos tranquilamente lo que es esta interfaz. Y seguimos con nuestro recuadro. Ya yo les aconsejo de que ustedes tengan una plantilla en su MetaTrader para que simplemente sea seleccionarla y se nos actualice inmediatamente a nuestra plantilla y no tener que hacerlo manualmente cada vez que abramos un gráfico nuevo. Entonces, si nosotros logramos ya observar, ya acá yo tengo la simulación que está comenzando desde el día 11 de mayo del 2014, como logran observar en la parte inferior, esa fecha. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer que el gráfico avance? Se puede hacer de dos formas primeramente. Una es de forma automática. ¿Y cómo es de forma automática? Simplemente presionando este botón, que es como haciendo referencia a reproducir. Y yo presiono ese botón, la gráfica va a comenzar a andar. Y de este botón, nosotros podemos controlar la velocidad con la que el gráfico avance. Si es de manera rápida o si es un poco de manera más lenta, entonces observen, voy a presionar. Observen que ya ahí presiono y observen que en esta parte yo puedo seleccionar como tal la velocidad con la que está avanzando la gráfica. A medida que ponga más ticks, observen cómo va a aumentar, ¿cierto? De manera, cómo va a reproducir las velas de manera más rápida, que estas son velas de 5 minutos. Ahora, yo como tal lo puedo adelantar muchísimo más y observen con la velocidad que se va a empezar a reproducir. O puedo ponerlo a que se reproduzca un poco más lento. Eso ya va a ir a gusto de cada trader. Eso como primero. También cabe aclarar que nosotros podemos adelantar o retroceder las velas manualmente. ¿Cómo lo vamos a observar? Si ustedes logran observar acá, dicen siguiente barra, y si también logran observar acá, también tenemos la opción de devolver la barra que hemos reproducido. Entonces, si yo selecciono acá primeramente, van a observar cómo en el mercado van a empezarse a reproducir las velas cada vez que yo doy un clic. Miren, doy un clic y se están creando velas. Entonces, esto para las personas que deseen hacerlo de forma manual, empezar a adelantar de forma manual y que empiecen a realizar sus análisis. Si un ejemplo, ustedes reproducen una vela y desean devolverse para realizar una proyección, simplemente presionamos en esta opción, que es la vela anterior, y observen cómo el mercado va a ir borrando velas. Ya saben, lo podemos hacer de forma automática y de forma manual con estas dos opciones. Eso como primero es lo que vamos a necesitar para darle movimiento al mercado. Lo segundo que nosotros debemos observar es esta opción de sesión. ¿Por qué? Porque la idea es de que cada persona, cada trader realice backtesting en la sesión que normalmente opera, ¿cierto? Si yo, un ejemplo, opero lo que es la sesión de Nueva York, ¿de qué me vale yo hacer backtesting en la sesión de Sydney? Un ejemplo, donde probablemente tenga menos movimiento lo que es esta divisa, que es el NZUSD, y que es en una sesión que yo normalmente no voy a operar. Entonces, vamos a presionar la opción de Session y observen que me arroja esta interfaz. En esta interfaz, a medida que nosotros vayamos avanzando,
lo que es esta línea va a ir corriéndose hacia la parte derecha. Y acá podemos observar qué sesión es la que tenemos activa. Entonces, un ejemplo, en mi caso, que yo opero la sesión de Nueva York, yo lo que hago es adelantar el mercado hasta la apertura de Nueva York para yo realizar mi análisis. Y observen cómo a medida de que yo lo pongo a reproducir, va avanzando la línea, va avanzando las horas, aproximándose ya lo que es la sesión de Nueva York. Entonces observen, ahí lo dejé en plena apertura de la sesión de Nueva York. Y aquí es donde yo llegaría ya a realizar lo que es mi análisis, marcando zonas, marcando pues mis conceptos y mis herramientas para hacer mi análisis técnico. ¿Cierto? Que esto lo debe hacer ya cada uno de ustedes con los conceptos que utilice para operar, ¿cierto? Con su estrategia. Después de nosotros ya tener avanzado hasta la sesión que nosotros vamos a operar y por lo menos hasta que nosotros realicemos una proyección. Ejemplo, yo acá, miren, acá tenemos lo que son soportes, resistencias. El mercado lo veo un poco consolidado en esta zona. Ya liquidó zonas inferiores con este movimiento y yo esperaría que el mercado siga subiendo un poco más. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto? Ahí con un análisis rápido, vamos a suponer que el mercado, yo lo proyecto que va a subir un poco más. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nosotros realizar una operación y de que el mercado comience a reproducir, sin que nosotros tengamos que estar al pendiente o adelantando manualmente para observar cómo finaliza nuestra operación? Entonces, lo primero es hacer nuestro análisis. Lo segundo es observar la cantidad de pips que vamos a colocar de stop loss. Entonces, yo aquí voy a ejecutar una compra. Tenemos como tal el fichero del MetaTrader, en el cual ahí podemos contabilizar los pips, o también simplemente vamos a observar lo que es de qué precio, ¿cierto? Desde el precio de entrada hasta, ejemplo, el precio donde yo quisiera poner el stop loss, ¿cuántos pips hay? Un ejemplo de 0.86200 hasta 0.86283, sabemos que hay 8 pips. Entonces, simplemente yo voy a colocar aquí, en esta casilla, la cantidad de pips que voy a poner de stop loss. Y aquí en esta casilla, la cantidad de pips que yo voy a poner de take profit. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner ahí en la cantidad de stop loss pips, 9 pips, y aquí en take profit voy a ir por un 1 a 1 para realizar el ejemplo. Voy a colocar 9 pips de stop loss para ir por 9 pips de take profit. Es un 1 a 1. Ahora, también debemos gestionar nuestro riesgo para que el backtesting sea más realista. Si yo como tal sé que tengo una cuenta de 100.000, como observan acá donde dice equidad, miren, acá donde dice equidad, tengo una cuenta de 100.000, sabemos que lo recomendable es arriesgar el 1%. Entonces, sabemos que el 1% de 100.000 son $1.000. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es cambiar esta opción para que se haga de forma automática donde dice lotaje. Vamos a presionar y observen que aparece, ya que nosotros seleccionemos el lotaje, hacerlo manualmente, el riesgo en porcentaje que nos lo haga automáticamente o el riesgo en ámbito monetario. Yo nos voy a colocar ámbito monetario y voy a colocar $1.000 por riesgo en cada operación que yo ejecute. Y para que se haga efectiva la compra, debo presionar el botón de buy. Al yo presionar el botón de buy, van a observar cómo inmediatamente se ejecuta la operación ahí en el MetaTrader. Viene, presiono buy y observen que ya ahí tengo la operación puesta en el MetaTrader. Ahora, yo les aconsejo que habiliten esta opción que está al lado derecho de la reproducción, ¿cierto? Vamos a presionar en esos 3 puntos y vamos a marcar donde dice Stop Loss Take Profit. ¿Esto para qué? Para que el simulador pare automáticamente, ya sea que nos toque el Take Profit o ya sea que nos toque el Stop Loss.
para nosotros observar, en caso tal toquemos un stop loss, observar qué fue lo que analizamos erróneamente o simplemente el mercado porque nos estopeó o simplemente cumplió con todos nuestros parámetros de la operativa y simplemente nos estopeó, que sabemos que es completamente normal siempre y cuando respetemos nuestro plan de trading. Entonces ya ahí voy a poner a reproducir lo que es el mercado y vamos a observar cómo finaliza esta operación. Entonces observen, ahí se está moviendo. Miren, ahí sacando un poco consolidado, iba en take profit y se devolvió. Observen. Entonces, observen que ya el mercado cerró mi operación en stop loss e inmediatamente se frenó. Yo no tuve que presionar absolutamente nada. Y eso lo hacemos con esta opción que acabamos de habilitar. Para que eso lo tengan muy en cuenta y lo marquen en sus simulaciones. Para que el mercado no se nos vaya después de habernos estopeado, sacarnos en take profit y poder analizar esa operación que acabamos de ejecutar. Lo mismo sería para venta. Vamos a suponer que hicimos nuestro análisis. Ya saben que no recomiendo como tal mucho que sobreoperemos. En caso tal salgamos stop, ¿cierto? Inmediatamente no analizar, sino observar el por qué el mercado fue a estopearnos y aprender de esos stop loss. Acá porque estamos haciendo el ejemplo. Entonces, vamos a suponer que yo quisiese ejecutar una venta. Lo mismo. Acá voy a calcular 11 pips de stop loss para 11 pips de take profit, un 1 a 1 igual. Recuerden que siempre les recomiendo ir por riesgos beneficios de 1 a 3. Entonces ya no presionamos, como acá estoy proyectando una venta, entonces ya no presionamos lo que es buy, sino que ya vamos a presionar lo que es el botón de sell. Entonces yo presiono el botón de sell y observen que ya se pone lo que es la operación. Ahí está. Voy a poner a reproducir el mercado, vamos a ver cómo finaliza y observen que aquí en este caso hubiese sido take profit. Si ustedes también logran observar acá en esta parte de nuestro recuadro del backtesting, nos va a aparecer qué porcentaje vamos ganando o qué porcentaje vamos perdiendo de la cuenta. En este caso yo voy perdiendo 0.02. ¿El por qué? ¿Cierto? Si de pronto te preguntan si hemos ganado una y hemos perdido una y fue 1 a 1. Porque recuerden que yo puse comisión por lote. Entonces acá en el backtesting nos cobran como tal la comisión por el lotaje que hemos ejecutado en nuestras operaciones. La verdad es muy, muy realista. Entonces, si nosotros ya queremos observar más a detalle cómo va nuestra cuenta, vamos a ir a la opción de trades, a esta opción de trades. Aquí en trades vamos a presionar y observen que nos va a aparecer este interfaz. En este interfaz nos van a aparecer las operaciones que tenemos corriendo, que eso lo vamos a observar ahorita. Aquí en historial, las operaciones también que hemos ejecutado. Y aquí, por lo menos en trades cerrados, todas las operaciones que hemos ejecutado y que las hemos cerrado efectivamente, ya sean en stop loss o en take profit. Y acá nos van a aparecer todos los detalles. Si ustedes ven a detalle, miren, nos aparece si fue compra o venta. Nos aparece el lotaje que ejecutamos, nos aparece en cuándo la abrimos, en el precio que la abrimos, el stop loss que utilizamos, ¿cierto? Inicial stop loss, por si lo ponemos en break even, que se puede, ya vamos a pasar a ello. El take profit que colocamos, cuándo se nos cerró el trade y en el precio que se nos cerró. Y acá la cantidad monetaria que ganamos o que perdimos, ¿cierto? Y aquí en pips lo que ganamos o perdimos y lo que es la comisión y lo que se estuvo en drawdown. Y aquí muy importante de que observemos la duración de los trades. Acá es muy importante que ustedes observen la duración de los trades para que ustedes vayan observando lo que es en promedio la duración de sus trades. De que si ustedes, un ejemplo, ya han ejecutado 100 operaciones, van a ver normalmente el promedio de la duración de los trades y eso es lo que normalmente deberían estar esperando en el mercado, que duren sus trades desarrollándose. Eso como primero. Como segundo, si vamos a la opción de estadísticas, acá nos va a aparecer un poco también más completo, miren.
¿cierto? El profit que llevamos, vamos perdiendo $20 de la cuenta de 100.000, por eso la pérdida es 0.02. El absolute drawdown, el máximo drawdown que hemos tenido, el máximo split y el mínimo split, que yo puse fijo 0.4 pips, ¿cierto? El mayor profit que se obtuvo, que fueron $990, y la mayor pérdida, que fueron $1,011. Acá los números de trades que hemos ejecutado. Si ustedes observan, aquí aparece que ejecutamos 2 trades y acá observamos si el trade, cuántos trades positivos y cuántos trades han sido negativos. Para que eso lo tengamos en cuenta, ya por lo menos tenemos más detalles que ya ustedes pueden ir observando en su operativa. Miren cuántos fueron en compra, cuántos fueron en venta, cuántos fueron consecutivas ganadas, cuántos fueron consecutivas en pérdida. Ya pueden por lo menos observar todo este tipo de información aquí en las estadísticas. Y acá por lo menos lo que se ha pagado de comisiones, que serían esos $20 que vamos en negativos. Si vamos a la opción también de gráfico, acá nos va a aparecer cómo va nuestra cuenta, pero en un gráfico. Lo normal, como bien sabemos, es que esta gráfica se debe ver, o normalmente se ve, ¿cierto? Cuando se muestra esa consistencia, esa rentabilidad, como si fuese una estructura alcista, creando altos más altos, bajos más altos, pero de forma ascendente. Para que observen todo lo que son los detalles de su cuenta. En caso tal, nosotros ejecutemos un trade, voy a poner un ejemplo acá, 20 pips de stop loss y 20 de take profit, y voy a ejecutar una venta, que ejecutamos este trade y vamos a suponer que el trade va corriendo, y nosotros deseemos cerrarlo porque no nos gusta el comportamiento del gráfico, también lo podemos cerrar. Si ustedes logran observar, acá en esta parte dice cerrar todas, que esto hace referencia a cerrar las operaciones que en estos momentos vamos desarrollando. Entonces simplemente si yo estoy observando en mi backtesting que el comportamiento del precio no me está gustando, yo simplemente voy a dar clic en cerrar todas y el trade se me va a cerrar. Y no necesariamente porque llegó a mi stop loss, sino porque no me gustaba el comportamiento que estaba teniendo la gráfica. Si yo, un ejemplo, ejecuto una operación y voy en positivo, vamos a adelantar esto, ponerlo de forma más rápida, ahí voy en positivo. Entonces, yo aquí también puedo poner lo que llamamos break-even, que es proteger la operación. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a la opción de trades, y observen la primera opción, la que dice mercado o pendiente. Y aquí van a observar el trade que va desarrollándose. Acá por lo menos le podemos agregar comentarios. Podemos cerrar una parte del trade. Por lo menos en este momento, en lo que va ese trade corriendo, vamos ganando $255. Yo puedo cerrar parte. Acá puedo cerrar la parte que yo desee. Sacar, como nosotros llamamos, lo que son parciales. Miren, puedo sacar lo que es ya en lotaje, o si queremos el 50% de nuestro trade o el 70%, ya pues va a depender como tal. Y aquí dice cuánto vamos a cerrar en cuestión de lotaje. Podemos modificarlo. ¿En qué sentido? Si nosotros queremos, ejemplo, alargar el take profit, lo podemos hacer, ¿cierto? Modificando. Acá ya por lo menos observamos cuánto se ganaría o cuánto se perdería. También podemos poner lo que es break-even para nosotros proteger la operación. Entonces, si ustedes logran observar acá en esta parte, miren que tenemos el stop loss. Entonces, al yo presionar break-even, este stop loss inmediatamente va a cambiar a donde yo tengo mi orden de compra. Observen, lo voy a presionar y miren cómo mi stop loss ya se puso en nuestro punto de entrada. Ya quedó protegido nuestro trade. Pero el trade en este momento se sigue desarrollando. ¿Eso para qué? Para que si el mercado se nos devuelve, se nos va en contra, nosotros no perder ni ganar absolutamente nada. Vamos a salir en lo que llamamos break-even. Vamos a ver cómo dice finalizado. Ahí por lo menos observen que me hubiese sacado en break-even, no hubiese ganado ni perdido absolutamente nada.
Y esto para que por lo menos lo empiecen a practicar, lo empiecen de que lo descarguen, lo instalen y empiecen a practicar su operativa. Aquí van a poder observar todo lo que son sus resultados. Recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar como tal. Si deseamos exportar nuestros resultados en un Excel, lo podemos hacer, miren. Exportar trades cerrados a un Excel y lo podemos hacer, y todo esto que estamos observando va a pasar a un Excel. También lo podemos hacer. En caso tal, nosotros estemos en 5 minutos y queramos adelantar un poco más rápido para pasar así de sesión a sesión, lo que podemos hacer es, aquí va a haber una opción, ¿cierto? Si recuerdan, yo aquí en gráfico, miren que yo abrí lo que es la temporalidad de 5 minutos y de H4, pero yo no abrí el gráfico de H4. ¿Esto para qué? Para que me dé la opción de yo adelantar los movimientos en 4 horas. Entonces, aquí en esta opción, yo presiono y observen que dice 5 minutos y H4. Entonces yo voy a presionar H4 y cada vez, ya que estoy en H4, cada vez que yo presione una vez Next Bar, eso va a equivaler a un movimiento de 4 horas. O sea que va a adelantar muchísimas velas de 5 minutos, que es la temporalidad que yo estoy observando. Observen, le voy a dar Next Bar y miren que ya está adelantando varias velas, pero ya nuevamente me acercó a lo que es la sesión de Nueva York. Observen en la parte inferior izquierda que ya me encuentro, miren, acá en la sesión de Nueva York. Entonces, ejemplo, vamos a hacer nuestra proyección. Hacemos aquí nuevamente cambio a 5 minutos porque como ya estoy en la sesión que voy a operar, no me interesa adelantar 4 horas, sino que ya quiero adelantar desde 5 minutos. Y ya por lo menos empiezo a adelantar barras. Observen, ahí llegó prácticamente al 50% del FIBO y siguió subiendo. El mercado sigue subiendo con fuerza. Entonces ya uno hace la proyección como tal. Vamos a suponer que yo ya hice mi análisis y quiero ejecutar compra acá. El procedimiento es el mismo. Calculo cuántos pips quiero poner de stop loss. Aquí voy a hacer un ejemplo de 7 pips de stop loss para 14 de take profit. Voy a darle compra y vamos a observar cómo hubiese finalizado un ejemplo de esta operación. Esta operación hubiese sido, ejemplo, un stop loss. Y así ustedes pueden como tal empezar a testear lo que es su operativa y ver si tiene esa ventaja estadística a largo plazo frente al mercado. Ahora, va a llegar un punto en el que ustedes terminen de hacer su backtesting, ¿cierto? Y van a querer cerrar la aplicación, la plataforma. Entonces, para que no se nos pierda estos backtesting, nosotros podemos ir a la opción de guardar. Acá, en la opción de guardar. Vamos a ir a guardar. Vamos a guardar simulación y nos va a dejar guardar como tal. Acá. Vamos a presionar lo que es guardar simulación y nos va a dejar guardar como tal nuestras simulaciones para cuando volvamos al siguiente día o la próxima vez que queramos realizar el backtesting, vamos a poder empezar desde donde lo habíamos dejado, para así como tal seguir haciendo backtesting de nuestra misma operativa en un mismo lapso de tiempo y así no perder el proceso que ya llevábamos anteriormente, para que eso lo tengan muy en cuenta. Y a la hora de que ustedes quieran comenzar a realizar el backtesting con un backtesting que ustedes ya hayan guardado, simplemente es cuando ustedes estén nuevamente en esta ventana, no le van a dar nueva simulación, sino cargar simulación y van a seleccionar la que ustedes han guardado como tal y observen que se les va a cargar su proceso. Un ejemplo, miren, yo acá por lo menos un backtesting que había hecho. Miren, si yo voy aquí a lo que es el panel de trades, acá se han ejecutado más de 100 trades en este backtesting que yo he realizado. Observen, 123 trades para darnos como tal así 41 profit, 82 stop loss. Acá por lo menos van a ver todas las estadísticas y por lo menos observen la gráfica cómo se ve en un lapso de un tiempo más prolongado. Porque como tal, este backtesting es un total de un año. Desde inicié el 6 de febrero del 2018 y lo finalicé el 7 de febrero del 2019. Y así ustedes van a observar qué tan rentable es su operativa a largo plazo. ¿Qué promedio de porcentaje sacan ustedes a largo plazo? Y si su operativa
tiene esa ventaja estadística a largo plazo frente al mercado, sin contar que es una opción de mejora constantemente en el cual no nos va a costar dinero, porque normalmente cuando en el mercado nos equivocamos es un stop loss que nos cuesta dinero. Aquí como tal podemos practicar de forma gratuita sin que nos cueste dinero esos errores que cometemos en el mercado. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o consulta la pueden dejar en los comentarios. Recuerden suscribirse que vamos a estar subiendo videos semanalmente. Que tengan un excelente día. Se despide su servidor.